Hola, buenas, ¿me escucháis bien? Vale, qué boquillas somos, ¿no? A ver. Sí, lo último que hicimos ayer estuvimos discutiendo el ejercicio 8-11, si mal no recuerdo. Creo que estuvimos viéndolo, la solución de dos maneras diferentes, una calculando, ups, calculando la impedancia de Z1 y Z2 y otro sin necesidad de hacer eso, sino trabajando con los triángulos de potencia. No sé si tenéis alguna duda sobre este ejercicio, queréis comentar algo, ¿no? Vale. Y había para hacer hoy el ejercicio, espérate que mira aquí, el 8, sí, el 8-12 y el 8-13, que lo estuvimos, que lo repartimos para, lo repartimos, creo que le di a 4 personas que hicieran el 8-12 y 4 que hicieran el 8-13. El 8-12 creo que no me lo ha mandado nadie, no sé si alguien que lo haya hecho. Eh, Salva, yo lo estoy intentando mandar, o sea, primero me lo manda a mi correo, Perdón, que se ha cortado. Uy, mandarme a mí mismo el espérate que ejercicio se te para va la conexión. luego mandárselo a usted. Vale, sí, se te va la conexión, te va el sonido. Vamos a ir corrigiendo entonces mientras tanto el 8-13. El 8-13, aquí lo tenemos. Me la manda Sebastián, ¿no? ¿Está por ahí, Sebastián? Sí, sí. Vale, pues vamos a comentarlo. En el ejercicio 8-13, que es este de aquí, nos dicen que tenemos aquí una red infinita. Esta semántica empezaréis a escucharla ahora. Lo único que significa esto es que lo de infinito, que dice esto que significa lo de infinito. Lo que significa lo de infinito simplemente es que tú coloques aquí lo que enchufes aquí lo que enchufes, la tensión esta de aquí pues no varía y se mantiene constante, ¿vale? Esto representa, pues, por ejemplo, el enchufe de tu casa. Por mucho que tú conectes la luz o conectes el frigorífico, la tensión que está llegando a tu casa sigue siendo 220 voltios, 220 o 130, ¿vale? Entonces eso es lo que significa lo de la red infinita. Y nos dan el valor eficaz de esa tensión y la frecuencia. Y nos dice que está alimentando una carga de carácter inductivo, ¿vale? Estas cosillas que están por aquí como medio escondidas en el enunciado es importante tenerlas en cuenta. Nos dice que determinemos la potencia activa y reactiva absorbidas por la carga, este de aquí, así como la capacidad del condensador a colocar en paralelo con la carga para que el conjunto de nuevo condensador y la carga tenga un factor de potencia unidad. Y nos dicen que dibujemos el diagrama fasorial sin y con el nuevo condensador. Nuevo se refiere porque este está siempre aquí, ¿vale? Nosotros tendríamos que colocar otro aquí en paralelo que sería C'. Lo que nos dan de aquí es este valor de intensidad y el valor de este condensador de aquí. Entonces, antes de ver cómo se hace este ejercicio, hay varias cosas
que a lo mejor si alguien ha intentado ejercicio, que dice, alguien puede pensar, este ejercicio parece un poco que no lo he visto yo en mi vida, esto que es lo que me están preguntando aquí, esto con unas cajas, que decir que el dibujo a veces puede confundirte más de lo que debería, porque este dibujo de aquí es exactamente igual, ¿vale? Que este dibujo de aquí, que aquí has puesto una fuente, aquí tenemos un amperímetro, aquí tenemos un condensador, aquí tenemos el otro amperímetro, aquí tenemos una impedancia Z, que me dicen que es inductiva, ¿vale? Entonces, este dibujo de abajo y este dibujo de arriba son exactamente iguales, ¿vale? O si lo quieres todavía más simplificado, si quito de aquí los amperímetros y pones que por aquí está pasando I sub 1 y que por aquí está pasando I sub 2, pues lo que nos está dando el enunciado es que la A sub 1, lo que nos dice es el módulo de la I sub 1, y el amperímetro A sub 2 lo único que nos está diciendo es el módulo de la I sub 2, es decir, que estas dos medidas, los dos módulos de estas dos tensiones, las conocemos, ¿vale? Entonces, si a lo mejor te resulta más fácil, te ha confundido un poco este dibujo, dices, ¿esto qué es? Esto no hay por dónde cogerlo. A veces a lo mejor te lo dibujas de otra manera y dices, ah, vale, esto está tirado, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso, que a veces en el examen a lo mejor te confunde cómo está el dibujo y al final es exactamente igual que otro que te resultaría más sencillo a lo mejor de visualizar sobre todo. En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos casos, lo que sí te tiene que quedar claro es que la tensión esta de aquí, que nos las dan como datos, es justamente la tensión de este condensador de aquí, ¿vale? Y también la tensión de esta carga de aquí. Entonces, lo que ha empezado a hacer Sebastián ha sido dibujarse un diagrama fasorial. El origen de fase, a lo mejor aquí no te queda como muy claro dónde lo cogerías, pero si te lo pinto aquí, se ve mucho más claro que estos tres elementos están los tres en paralelo, que los tres comparten la misma tensión y por lo tanto, como ya hemos discutido más de una vez, una buena idea suele ser coger esa tensión como origen de fase. Que yo creo que es lo que ha hecho por aquí. A ver. Para que se vea más o menos todo. Ahí. ¿Qué es lo que ha hecho por aquí Sebastián? Ha puesto el origen de fase aquí V y ahora ha empezado a poner intensidades. La intensidad que atraviesa el condensador, una vez que ya he puesto la tensión como origen de fase, es bastante fácil. La intensidad adelanta 90 grados a la tensión y por lo tanto aquí la he dibujado en el... esto está bien y esto está bien. En el eje Y. La intensidad A sub 2, acuérdate que esta carga nos han dicho que es inductiva, ¿vale? Por lo tanto, si es una carga inductiva, la tensión necesariamente tiene que adelantar la intensidad. ¿Cuánto? No lo sé, entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, la intensidad sub 2 tiene que estar aquí. Es que no veo bien. ¿Aquí qué pone? Es que no sé qué pone aquí. Aquí pone a sub 2, ¿no? Sebastián. Sí, esa es asunto, sí. Y aquí pone también a sub 2, ¿no? Sí, y la otra es Y un caso un poco regular, sí. vale. Entonces, ¿cómo calculamos a la I sub 1? Si hacemos balance de intensidad de ahí con la ley de Kirchhoff, pues tendríamos que la intensidad I sub 1, que es esto de aquí, por ejemplo, esta sería la I sub 2 y esta sería la I sub C. Tened cuidado, que decir, son fallos un poco que tampoco son demasiado importantes, pero en el diagrama fasorial lo suyo sería que vengáis fasores. La A, lo que te miden los amperímetros no son fasores, lo que son es simplemente los módulos de la fasores. Entonces yo creo que estaría un poco más correcto ponerlo con la intensidad, ¿vale? La intensidad I sub 1 aquí, pues podemos poner que es igual a la I sub 2 más la I sub C. Y por lo tanto, para calcularlo, pues lo que hacemos en el diagrama fasorial es simplemente poner I sub 2 a continuación de I sub C y ya obtenemos la I sub 1. Aquí de repente me aparece el típico triángulo y esto es ya lo de siempre. Yo creo que ya esto más o menos habéis quedado con la copla. O nos aparece aquí un triángulo que voy a dibujar en verde.
y es un triángulo del que conocemos los tres lados. Conocemos el ISU1 y el ISU2 porque directamente nos lo están dando estos amperímetros, ¿vale? Este de aquí y este de aquí. Estos dos lados los conocemos y la I sub C la conocemos porque conocemos esta tensión y conocemos la impedancia del condensador y por lo tanto el módulo de este de aquí también podemos calcularlo fácilmente. Una vez que sabemos que conocemos los tres lados, podemos calcular el ángulo este, por ejemplo, gamma, aplicando el teorema del coseno y también tenemos este ángulo aquí, φ1, y ya tenemos, quiero decir, ya una vez que sabes que tienes un triángulo y conoces los tres lados, pues ya calcular todo cualquier ángulo que se te ocurra es simplemente temas de trigonometría. Lo que nos preguntaba el enunciado, que ya se me ha olvidado a mí, es la P y la Q absorbidas por la carga esta de aquí, ¿vale? ¿Cuál es la manera más fácil, que no sé si es lo que ha hecho aquí Sebastián? Sí. Bueno, no lo tengo claro. ¿Cómo has calculado la P y la Q de la carga? He calculado la aparente total del circuito y, Vale, la aparente total que la ha calculado, si os acordáis, teníamos la fórmula de que la potencia compleja es igual al fasor de la tensión por el conjugado del fasor de la intensidad. Eso es lo que ha hecho aquí, ha calculado la potencia compleja, digamos, de toda esta parte de aquí, primero. ¿Sí? Dime. y después he calculado la aparente total, que es todo reactiva del condensador, y Después en ha el calculado triángulo de abajo he la del restado una y otra. condensador, que es esta de aquí, y después la ha restado. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad sería intentar calcular este ángulo de aquí, alfa, que es el de la I sub 2, y hacer que la S de la carga fuera igual a V por la I sub 2 conjugada. ¿Vale? Podría hacerla de cualquiera de las dos maneras y las dos están bien. Una vez que sabéis la P y la Q de la carga que están aquí, esta sería la P, que es el apartado A, me parece, y esta sería la Q, que como no puede ser de otra manera, sale positivo, porque ya desde el principio nos han dicho que es una impedancia inductiva. Pues calcular el condensador, que es lo que nos pide el tercer apartado, para que tengamos un factor de potencia unidad, pues simplemente es aplicar la fórmula como ha hecho por aquí Sebastián. La fórmula es la potencia activa consumida antes de que esté el condensador, ese sería 138, por la diferencia de las tangentes, ¿vale? Esta tangente la ha sacado este 8,79, ¿vale? Es simplemente el arco tangente de 21,4 dividido por 138,3, ¿vale? Aquí ha puesto un 0 porque es lo que nos piden el valor del condensador para que tengamos la factor de potencia unidad. El factor de potencia unidad tiene el ángulo es 0, partido 2 por pi por f por la tensión inicial a la que estaba la carga al cuadrado. Y eso nos da directamente el valor del condensador. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna duda? ¿O alguien que lo haya intentado y le haya salido otra cosa diferente o algo? ¿No? Bueno, también estaba para hoy la... También creo que estaba para hoy Se me ha olvidado el ejercicio 8-9. No sé si alguien ha podido hacerlo o... Yo te lo he mandado, Salva. ¿El 8-9? Sí. Vale, aquí está. Vale, que se me había pasado eso. Vamos a comentar el 8-9. Tú sabes que como me hagas así el examen no te lo voy a corregir, ¿no? No, esto está medio bien.
Sí, está medio bien, está perfecto. Parece esto un jeroglífico. A ver, vamos a ver si está medio bien o no. Madre mía. ¿Tú crees que esto está bien? Si está, ¿cuál es el orden exacto? ¿Que leo primero esta columna y luego esta? ¿O voy saltando entre una columna y otra? ¿O tenés cuidado de ser medio organizado, ¿eh? Intentar practicarlo. Bueno, en este ejercicio tenemos que resolver dos circuitos, uno aquí que tenía una carga, una línea y un generador, y aquí era lo mismo, pero teníamos un condensador adicional. Entonces, la gracia de este ejercicio estaba en, por ejemplo, comparar esta tensión de aquí, VC, con VC' una vez que añadimos el condensador. Entonces, para resolver este circuito tampoco es que haya que hacer gran cosa. Aquí tenemos un circuito, aquí tenemos otro, por algún lado, mira, ahora aquí está, voy a intentar remarcarla, esta sería la tensión VC en el primer circuito, en este de aquí. Si te fijas, esto se puede hacer muy fácil, puedes hacerlo, por ejemplo, con un divisor de tensión, o puedes hacerlo calculando la I sub L, como ha hecho aquí, oh, por Dios, como ha hecho aquí Javier, ha calculado la I sub L y después ha calculado la VC multiplicando simplemente por la impedancia. Y después tenemos el otro circuito. Entiendo que este será el circuito 1, este será el circuito 2. Estoy 1 y este es 2. Ha calculado la I sub L' como esta fuente de tensión entre la impedancia equivalente de todo esto, que estará puesta por algún lado, aquí. Está puesta aquí, que es simplemente el paralelo a estas dos en serie con la ZL. Ahora le ha salido otra intensidad y ha calculado, uy, te sale demasiado parecido, ¿eh? Y le sale aquí la VC', esto es que no sé este número, que es 188. No, 128. Ah, 128, que te sale muy parecido. Quiero decir, en el caso de Javier tampoco está siendo este caso demasiado ilustrativo porque parece que con su combinación de números ha salido más parecido de lo que a mí me hubiera gustado. Pero bueno, en cualquier caso se ve que esta tensión de aquí, cuando no tenemos el condensador y una vez que se lo ponemos, es diferente, ¿vale? Eso que puede parecer relativamente, algunos estarán diciendo, y a mí eso que me importa, es importante a la hora de aplicar la fórmula esta, justo la fórmula que hemos comentado antes con Sebastián, para calcular la capacidad del condensador para corregir el factor de potencia. Aquí tenemos P por la diferencia de las tangentes, partido 2 por pi por F por la tensión al cuadrado, y ya comentamos el otro día que es importante que aquí se ponga la tensión antes que existe en la carga antes de poner el condensador. Y como veis, ha variado. Y aquí es importante que se ponga la potencia consumida por la carga antes de poner el condensador. Porque entiendo que eso lo habrá calculado en algún sitio que no sé dónde está. Ah, aquí. Aquí tenemos la P antes de que esté el condensador. Entiendo que es esta. ¿Eso qué es? No, eso no es eso, ¿no? ¿Qué es esto? Eso es la potencia que consume la bobina. ¿Qué bobina? La bobina, la ZL. La ZL de aquí, pero eso no es lo que te está preguntando el enunciado, ¿no? Sí, 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 era eso. Ah, sí, lleva razón, lleva razón. Te pregunta la P sub L y la P sub L', lleva razón. Esta es la potencia activa consumida por la línea y aquí antes de poner el condensador y aquí tenemos la potencia consumida por la línea después de poner el condensador. Entonces, esto es un 10, sí, ¿no? 10,83. Sí, sí, un día. Entonces, como podéis ver, la potencia activa que se consume en esta línea de aquí, lo único que está representando son pérdidas por efecto Joule, ¿vale? Que se consumen en la línea, es decir, esto no te está sirviendo para nada. Tú lo que quieres es que te llegue potencia activa aquí a la carga, que es el ascensor que sube en tu edificio. Entonces, todo esto al poner el condensador, lo que estamos haciendo, como hemos comentado ya
en alguna ocasión es reducir las pérdidas por efecto Joule que se, eh, que se producen en la línea. ¿Vale? El ejemplo el ejercicio este 8-9, quiere decir, desde un punto de vista metodológico, es muy sencillo porque es simplemente resolver dos circuitos, uno solo aquí y otro con un condensador. Quiere decir, esto todo el mundo más o menos tiene que saberlo. Tiene que saberlo, pero lo que sí es importante es ver las consecuencias que tiene este condensador aquí. Ves que te varía esta tensión, si esta no la hemos calculado, pero si la calculaseis, comprobaríais lo mismo, que te varía la potencia activa consumida por esta carga y te disminuye la potencia consumida por la línea. Y ese es el motivo por el que se hace todo el rollo este de compensar reactiva o poner un condensador aquí en paralelo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna duda del 8-9? Claro, y por ejemplo, si tú, por ejemplo, en tu casa pones un condensador en paralelo a en la línea, o sea, en el cuadro de contadores, ¿eso te serviría? O sea, ¿eso te reduciría el consumo? Sí, sí, lo que pasa es que, pero tú dices para tu casa de tu vivienda o para tu... Sí, para mi casa, ¿vale? Lo que pasa es que en las casas, en la factura de que te llega a ti a tu casa, vamos a buscar alguna factura. Ah, a ver. A ver. Si os fijáis, así que le pregunto si, no sé si alguno está ya pagando su propia factura, pero si no, preguntarle a quien sea que tenga la factura de la luz en vuestra casa y entonces aquí veréis que, por lo que se os cobra es por los kilovatios hora únicamente. Es decir, que en las viviendas particulares se supone que la mayoría del consumo es de potencia activa, porque no sé si vosotros tenéis, pero nadie suele tener una máquina eléctrica en la casa. Como mucho puedes tener, pues eso, la lavadora, pero bueno, la lavadora, no sé, a lo mejor la pones una o dos veces en semana. Entonces se supone que tampoco consumes mucha reactiva, entonces digamos que no se te penaliza. Entonces compensar reactiva en las viviendas particulares no se hace. Sin embargo, a ver si podemos ver alguna de... ah, a ver si podemos ver alguna de... ¿Ves? Por ejemplo, esta será una factura de, pues no sé, de alguna empresa o alguna fábrica. Entonces aquí en la factura de una fábrica se te cobra por las dos cosas. Se te cobra por aquí veis arriba los kilovatios hora que has consumido, con los precios de los diferentes kilovatios hora, y aquí abajo se te factura también los voltamperios reactivos que has consumido. ¿Vale? Entonces, en ese caso, ¿por qué se hace eso? Bueno, pues porque en las fábricas sí que existen un mayor número de, de máquinas eléctricas que sí pueden dar lugar a mucho consumo de reactiva y entonces en ese caso sí se tarifa. Entonces, si tú quieres reducir pues estos 81 euros que estás pagando por potencia reactiva, pues sí que puedes coger y, digamos, dimensionar los condensadores que tendrías que poner en paralelo con tu conexión, por ejemplo, a la subestación o a lo que sea de esa fábrica, para que, pues, en vez de pagar 81, pues pagues 42, ¿vale? En las viviendas en particulares no tiene tanto sentido por eso que os comento, porque no, en verdad no hay mucho consumo de reactiva porque no tienes muchas máquinas ahí funcionando y si pones la lavadora, pues durante un periodo tan pequeño comparado con el resto de consumo que se hace en la casa, que en verdad no tendría mucho sentido. Lo digo para que no vayáis nadie ahí a poner a enchufar condensadores en los enchufes de la casa para ahorraros dinero.
¿Sí? ¿Alguna cosilla más? El 812 no me sigue sin llegarme. Si queréis los comentamos. Lo que te pide este ejercicio, lo que te pide este ejercicio es la primera parte tenéis que hacerla simplemente con este circuito de aquí, y en la última parte lo que te piden es que calcules la bobina que tendrías que colocar aquí. La voy a poner así como en discontinuo porque en el resto del ejercicio no está, para que el factor de potencia de estas tres cosas fuera la unidad. Eso ya lo hemos hecho varias veces. Lo hicimos, si te acuerdas, en el tema 7 dijimos qué frecuencia tiene que haber para que, no me acuerdo cuál era la pregunta en ese caso, que todo es lo mismo, para que toda la impedancia sea resistiva. Pues exactamente aquí lo mismo, ¿vale? O sea que el apartado este está un poco, digamos, desacoplado del resto. Si queréis, no sé si alguien me lo estaba enviando, pero no sé si me lo ha enviado ya o no. Nadie me contesta. Intentamos hacer este. Solo sí. Ya da con la tecla. Bueno, pues yo creo que si queréis lo podemos ir haciendo, Vale. entre todos. Lo voy a Sí. poner por aquí. Sí. El mío está un poco sucio. Vas a querer matar. Bueno, pero sobre todo que acostumbraros a hacerlos limpios. Es decir, la gente me dice, no, yo después en el examen mm, lo voy a hacer limpio, porque se creen que en el examen se le va a aparecer allí el Espíritu Santo y ahora de repente se van a convertir en personas más ordenadas. Y es que si no lo vas practicando, que no se te queda. Entonces, en este caso nos dan la tensión en este voltímetro de aquí, que yo voy a poner que va de, pues no sé, 210, por ejemplo. 210 voltios. La potencia activa consumida por la R y la C. La voy a poner por aquí. Que son 4000 vatios. La potencia, ¿qué más va? La potencia generada por el generador, que son, pues no sé, 4200 vatios. El coseno de R y C, o sea, el coseno de todo esto de aquí, como si esto lo sustituyera por una única impedancia, que es 0,8. No te dicen si es capacitivo o inductivo, porque ya lo sabes. Si soy una resistencia a un condensador, pues es capacitivo. Y después me dan la señal de la tensión aquí en el origen, en la fuente, perdón. Entonces, para ponerlo también con valor eficaz, pues sería, yo he puesto que se valía 2, pues para hacerlo sería 320 entre raíz de 2, pues sería 226. Este de aquí vale 226 voltios. Y entonces nos piden el valor de esta intensidad, la R y la C, que no la tenemos, y la Z1, que tampoco la tenemos. ¿Vale? Vamos a ir resolviendo esto. Primero, la primera pregunta, que es un poco de regalo, que es la pregunta B. Vamos a ir empezando por aquí. Carlos Herrera, ¿sabes por qué se te ocurre alguna manera de calcular la R con los datos que tenemos ahí en la pantalla? Carlos, ¿me escuchas? ¿No te puedes poner el micro o qué? Si os pregunto y no podéis poner el micro, dadle al rojo y ya está. Y yo paso al siguiente y ya está.
Nada. Claudia, ¿cómo calculamos ese valor de R? La V la tenemos, ¿no? Y la Ujú. I sub 1, pues No, la I sub 1 no la tenemos, esta es una de las incógnitas. La incógnita es la I sub 1, la R, la C y la Z1 también. a ver que yo haría V partido I sub 1 y la parte real es R y la compleja XC, pero Pues entonces, no, O sea, ha salido el pitorro de que está mal. Fijaros lo que está, fijaros lo que está diciendo Claudia, que es importante. Ella lo voy a poner aquí en otra. Vamos a suponer que conociéramos I sub 1. Vamos a poner otro circuito inventado. Vamos a suponer que conociéramos V, que fuera la misma, 210 voltios, y la I sub 1. Vamos a suponer que la conociéramos. Vamos a suponer que fuera, yo qué sé, 20, fase 50 grados. Lo que Claudia acaba de decir es, bueno, yo haría la ZRC, que sería la tensión 210 dividido entre esta intensidad, que la conozco. En este caso no la conocemos, pero bueno, vamos a asumir que la conociéramos. Y esto me daría un número complejo. Sería, bueno, esto no lo he puesto siquiera. No lo he puesto siquiera. Ah, sí, he tenido la otra vez. ¿Vale? Y ya diría, esto es R y no, esto es eso XC. es 1 partido R, ¿no? ¿Por qué está esto mal? Porque están en paralelo. Y entonces, has tenido en cuenta Z1, ¿no? dime. No te he escuchado, Javier. Tampoco has tenido en cuenta Z1, ¿no? No, bueno, porque da igual, Z1 no me influye para nada porque yo ya conozco la ISU 1. Ah, vale, ya conozco, porque Sí, la he asumido que la conozco. Este no es el ejercicio que estamos haciendo ahora, por eso lo he hecho en otra página, para no liarnos. Estaba comentando lo que nos había dicho Claudia al principio. ¿Por qué Pero esta de aquí está mal? no sería la admitancia. Claro, es que tú fíjate, si la R y la C hubieran estado así y tú conocieras esta V y esta I, su 1, entonces esto estaría correcto. Pero es que la R y la C no están conectadas así, en serie, están conectadas en paralelo. ¿Vale? Que ese sería un fallo muy típico de este ejercicio. ¿Se te ocurre alguna otra manera de calcular la R? Pues la potencia de R más C por el coseno. ¿Perdón? La potencia de R más C por el coseno de phi de R más C. ¿Y eso qué nos daría? La parte real ¿De qué? de la potencia aparente. Mm. Es que no sé. ¿Alguien que ayude a Claudia para ver cómo calculamos R? Con la A ver, Sebastián. potencia del, del paralelo la tenemos, ¿no? ¿Perdón? Con los 4000 vatios, esos son del paralelo, ¿no? La parte real es 100% de la resistencia. Claro, nos están diciendo que todo esto de aquí consume 4000 vatios. Pero es que lo único que puede consumir aquí potencia activa es la R. La C no puede consumir potencia activa. Es decir, que esto es lo mismo como si me hubieran dicho la potencia que consume una resistencia es 4000 vatios. Y entonces, si sabemos que la potencia consume 4000 vatios, ¿cómo calculamos su valor? Sebastián. La potencia es igual a No, V la por R I. quiero saber. El valor de la R quiero saber. ¿Cómo? El valor de la R, ¿cómo lo calculo? Ah, sí. Sería 4000 entre R. O sea, no, 4000 por R, ¿no? Que R no la conozco. No, coño, ¿verdad? Eh, espérate, que es que no me acuerdo de la fórmula ahora mismo. Madre mía, con la V fórmula. cuadrado. Claudia, ayuda tú ahora a Sebastián. V ¿Cómo? cuadrado partido R. Eso. R no la conozco. Por eso despeja R. ¿Y Pues cuánto me será sale R? 4000 partido 210 al cuadrado, ¿no? No, Exactamente. al revés, ¿no? Sí, eso. Eh, Despeja R. sí, claro. Eh, 210 al cuadrado partido 4000. partido 4000.
Y eso me da directamente el valor de R en ohmios. Esta pregunta es la de regalo del ejercicio. Llevamos aquí 10 minutos. Espero que en el examen estéis más frescos y más espabilados, ¿eh? Eso tendríais que haberlo sabido del tirón y decir, vaya aburrimiento de pregunta que es esa. Ahora, ¿cómo calculamos el valor del... ¿Por dónde íbamos? Por Félix. ¿Cómo calculamos el valor ahora de C? De la capacidad, ¿no? O sea, del condensador. Sí. Pues, a ver, yo es que lo primero, es que no sé, yo como lo tenía planteado, era primero calcular la I1. Vamos a calcular la I1 si quieres. Que si se puede hacer de diferentes maneras. Claro, y después hacer un divisor de intensidad y ya con la... ¿Cómo has calculado la I1? Pues la I1 lo he hecho por así decirlo, he hecho una malla de 226 más Z1. O sea, perdón, 226 igual a Z1 más 210. ¿A Z1 qué? A la VZ1, sí, más 210. Vale. A VZ1 la pongo así, ¿no? Más 210. Ya tienes la VZ1. Entonces, claro, la VZ1 sería igual a 226 menos 210, que son 16 voltios. ¿Eso? Sí, pero ahora estoy pensando en el fasor de la tensión. Yo estoy pensando ahora también en muchas cosas. ¿Alguien está teniendo también pensamientos impuros cuando ve esa ecuación? Yo Sí, también sí, los sí. pienso. Las patatas. Estamos sumando Las patatas. patatas. Yo también estoy viendo patatas por todos lados. Patatas, tomates y lo que quieras. ¿Qué es lo que está mal que de esto, Félix? Del fasor de la VG, ¿no? Bueno, más grave que eso. No, el otro, que solo tiene el módulo. Está de los Sí, 100. pero ¿qué es lo que tiene, Javier, qué es lo que tiene más Félix? ¿Cuál ha sido el fallo aquí de concepto que le conllevaría un cero en el ejercicio? No está teniendo en cuenta las fases ni nada. Claro, estás sumando las tensiones en un circuito de corriente alterna como si fueran patatas. Dices, si aquí tengo 226 patatas y aquí me quitan 210 patatas, pues me quedo con 16 patatas. Ya, sí, sí. Sí, pero es que esos errores tienes que tener cuidado. Si veo eso en tu examen, me diré, pero ¿cómo ha hecho este hombre este Pero es fallo que si ha venido todos los días a clase? Me está me he ido dando escuchando cuenta ahí. que ya lo he dicho, vaya. Venga, ¿cómo calculamos entonces la ISO 1? ¿Cómo Pues calculamos aunque sea el módulo de la ISO 1? de la misma manera, pero poniendo los fasores, ¿no? Sí, claro, pero ¿cómo sabes tú los fasores? Dime. Vale, vale. Es que nada, De momento lo que conocemos es el módulo de esto y el módulo de esto y después los datos que hay por aquí sobre potencia. Javier, tú que vienes detrás, ¿se te ocurre alguna manera de calcular el módulo de la ISO 1? Bueno, sabes la potencia que consume la fuente, ¿no? La fuente no consume potencia, está generando 4.200 vatios. Ah, vale, sí, vale, pero genera potencia. Pues entonces, con la fórmula de la potencia, puedes sacar la intensidad, ¿no? Dime esa fórmula. Espérate, ¿cómo era? ¿Cómo era? Que por eso te dije lo del formulario, que tampoco es tan mala idea. No es tan mala idea, ¿no? Es que me estuvo comentando Javier que a ver si dejamos un formulario. Le he dicho que se hiciera el formulario y que si al final de curso no se sabía todas las fórmulas que había escrito en el formulario, es que no había hecho los suficientes ejercicios de la asignatura. Y eso se aplica a Javier y al resto, y haciendo a vuestro formulario, y si al final del cuatrimestre hay alguna que no te sabes todavía, es que no has estudiado lo que deberías haber estudiado.
¿Alguien se sabe la ecuación que está buscando Javier? P P, es igual a VI coseno del ángulo. madre mía, qué fórmula. Yo pensaba que te referías a una fórmula de como de 3 líneas o así. Bueno, pero claro. Esto es dificilísimo de aprenderse. Antes era P igual a V por I, ahora tienes P igual a V por I por coseno de phi. Bueno, ¿Cómo sacamos de aquí entonces el módulo este? Esta fórmula está bien, y esto quiero decir, te aseguro yo que si estudias medio que la asignatura, esta fórmula te la vas a saber perfectamente. Y esta fórmula se la sabrá todo el mundo, pero el problema es saber usarla. ¿Cómo la usamos aquí para sacar el módulo de la ISO 1? pues saber la potencia general. Ujú. Claro, pues el factor de potencia es el mismo para El mismo. para la fuente que para la resistencia del condensador. O sea, es O todo sea, el mismo, ¿no? ¿tú tienes algún motivo para pensar que el ángulo que forman esta tensión y esta intensidad ISO 1 es el mismo que el que forman esta tensión y esta intensidad de aquí? No. Pues entonces, eso es justamente lo que te está midiendo el coseno de phi. Pero El igual, coseno, el coseno del desfase entre la tensión y la intensidad. pero igual si puedes calcular la intensidad que entra que sale por el paralelo de los dos, ¿no? Porque si tienen todos los datos. Venga, ¿cómo calculamos entonces el módulo de ISO 1? Y es igual AP partido V por El coseno módulo de... de ISO 1 es igual, sí, venga, ve diciéndome los números. Bueno, pues y el módulo de I es igual a P, a 4000 vatios Ujú. partido 210 coseno de 0,8, ¿Coseno de qué? del 0,8, sí, del 0,8. El 0,8 ya directamente. O sea, lo que está haciendo Javier es simplemente, tenemos aquí una impedancia, que es toda esta caja, que me están diciendo que consume 8000, consume 8000 con un factor de potencia 0,8. Y me dan también el módulo de esta tensión. Pues entonces yo puedo calcular directamente el módulo de esta intensidad. Pero Eso lo una cosa, explica. ¿sabes? Dime. Esa es de toda la carga, ¿no? Del R puesto en paralelo con C, ¿no? Sí. Pero no queríamos calcular. Ah, bueno, va, creo que ya lo. Sí, vale. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y de hecho esa sería la respuesta al, al apartado A de este ejercicio. ¿Vale? Entonces, este sería el apartado A, esto. El apartado B es esto. Vamos ahora por el C. Me está pidiendo el valor de este condensador. ¿Cómo me lo calculo? Vamos a pasar por ahí, José Andrés. Que te entra y te sales, ¿no? Por la conexión, ¿no? Sí, un poquillo hoy. A ver. A ver, que yo estoy mirando mi ejercicio y yo lo que he calculado ha sido, claro, he calculado la I y también he calculado el ángulo. ¿Qué Porque ángulo? yo lo he hecho con la S. O sea, directamente calcula S y he calculado el módulo de I y el ángulo de I. Y entonces con eso, Sí, pero a mí lo que no me importa en exceso lo que tú tengas escrito en el papel. Lo que me importa es lo que esté metido en tu cabeza. Que sí, que si me estás leyendo lo que está escrito en tu papel, pero no te estás ni enterando, entonces no sirve para nada. Lo que es el tiempo ese que estamos perdiendo aquí. ya, por eso estoy intentando cuadrar un poco para contestar la pregunta. Sí, claro, Entonces, ¿cómo calculamos entonces lo que vale este condensador? la I sub 1 más la I de R tiene, o sea, la I de R más la I de C es I sub 1, ¿no? Eso es cierto. Claro, y teniendo I de C, calculo C. No está ahí, no te has enterado del ejercicio. Aunque lo tengas resuelto y lo tengas bien, no te has enterado. Salva, pero tenemos una fórmula que podemos usarla, ¿no? ¿Qué fórmula? ¿Qué fórmula? La... bueno, es que nos faltaría el factor de potencia.
Bueno, yo decía de la fórmula de C igual a P por tangente del... Adiós, pues no tienes tú un cacao encima. Claro, pero es que eso es con la esta, claro, sin la esta añadida. Sí, claro, eso es la compensación de reactiva. Eso es, si te dicen calcula el condensador que tendríamos que poner para que el factor de potencia pasase de tanto a tanto. Entonces, sí es cuando se aplica la fórmula esa. Ahora no estamos haciendo nada de eso. Ahora estamos intentando con estos datos calcular el valor este de C. No podemos hacer lo mismo que con la R, teniendo en cuenta que como están paralelos, entonces la tensión es la misma, que es 210. Eso es cierto. La tensión aquí de esta resistencia y de este condensador es lo mismo porque están en paralelo. ¿Qué más? Claro. Entonces, sería C, o sea, no, sería XC sería igual a 210 partido la Q. Exactamente. Por ejemplo, podemos poner que la XC de aquí es igual a los 210 al cuadrado partido por la Q de ese condensador. ¿De dónde salió eso? Para a lo mejor alguno que esté ahí diciendo esa forma, ¿de dónde ha salido? La tiene en la tabla esta resumen, que es bastante útil. Por aquí, tiene que estar por aquí, ¿no? A ver si la encuentro. Por aquí está. Si tiene una impedancia que solo tiene parte imaginaria, la Q la puedes calcular como V cuadrado partido X. Y por lo tanto la X es igual a V cuadrado partido Q. ¿Vale? Esta es la tabla esta de la transparencia 21. ¿Cómo calculamos la Q del condensador? La Q sería S por el seno de phi. Es decir, ahora viene la otra fórmula súper difícil que Javier y compañía se va a tener que apuntar en un formulario, que la Q es V por I por seno de phi. ¿Qué conozco de aquí? La Q sub C. Todo. ¿Cómo calculo entonces la Q sub C? ¿Cuánto vale? Pues sería 210 210, que es el módulo de la tensión que hay aquí, por la I sub 1 por el módulo de la I sub 1 que la acabamos de calcular, y por aquí el arriba, seno y por, del arco coseno de 0,8 exactamente, que yo creo que eso es 0,6, ¿no? negativo. No. 0,6, 0,8 al cuadrado menos 1, exactamente, 0,6. Y aquí obtenemos la Q que consume esta carga que está formada por una resistencia y un condensador. Lo sustituyo aquí arriba, esto no voy a hacer la cuenta, lo sustituyo aquí arriba y ya tendría el valor de XC. Como veis, lo único que he utilizado de momento han sido dos fórmulas. Bueno, vamos a resumirlas. Esto es lo que iría al formulario. ¿Vale? La P, que es igual a V cuadrado partido R, si solo tengo una resistencia, que la Q es igual a V cuadrado partido X, que la P es V por I coseno de phi, y que la Q es igual a V por I seno de phi. ¿Vale? Esas son las cuatro fórmulas que hemos utilizado. ¿Qué más? Todavía no hemos acabado el ejercicio. Ya sabemos la R, la C y el módulo de la I sub 1. Pero ahora nos piden, ya no sé si me va a caber aquí en esta hoja, ¿no? Igual sí. Pero Dime. ¿el 0,6 es positivo o negativo? Es que Bueno, sí, depende de cómo lo quieras ver. Depende si pones la X y su C igual a menos 1 partido omega C, entonces sí que aquí tendrías que poner el menos 0,6 para que te cuadre la cosa y te salga ya el valor de C positivo. Sí, lleva razón. vale. ¿Por dónde íbamos? Por Juan López. Ahora tenemos que calcular la Z1. Eso ya el D y el E, ¿no? Que es lo último. A ver si nos cabe aquí.
¿Se te ocurre alguna manera con los datos que conocemos de momento de cómo calcular la Z sub 1? Juan, Estoy pensando, ahora mismo no se me ocurre nada. ¿sabemos cuánta voy a hacerte la pregunta diferente, a ver si así se te inspira. ¿Sabemos cuánta potencia activa consume esta impedancia? 200, ¿no? Espera, estamos preguntándole a Juan. Juan, Consume ¿sabemos la PZ1? ¿Sabes la buena noticia aquí para calcular la PZ1? Que aquí sí puedes sumar como si fueran patatas o tomates o naranja o lo que quieras. puedes sumar las dos potencias, ¿no? Restas la potencia le restas la potencia consumida a la del generador, digamos. Exactamente, pues si solo tienes este generador, esta impedancia y esta impedancia de aquí, si este está generando, ¿cuánto está generando esta? 4200. Está generando 4200, esta te consume 4000, pues entonces ¿cuánto tiene que consumirte esta? 200 vatios. 200 vatios. Y la reactiva puede hacer exactamente lo mismo, es justamente lo que vimos el último día por aquí en teoría. No sé si el último día. Ahí está de aquí. Tú puedes sumar las potencias activas por un lado y las reactivas por otro y la suma tiene que darte 0 en un circuito. ¿Cuánto vale entonces la QZ1? Aquí tienes que gastar un poco más de cuidado. ¿La conocemos o no? Conocemos la del generador, no la conocemos. La del generador no la conocemos, ¿no? No. ¿Cómo lo calculamos entonces? Bueno, vamos a calcular entonces la R1 de momento, ya que sabemos la potencia activa. ¿Se te ocurre alguna manera de calcular esto es igual a R1 más J por X1? ¿Se te ocurre alguna manera de calcular esta R1? Pues con la intensidad, ¿no? La intensidad la tenemos aquí, entonces ¿cómo sacarías la R1? Sería I cuadrado por R. No, R no la conocemos. Bueno, pues entonces sería R sería P partido la intensidad al cuadrado. Exactamente. ¿Cómo calculamos ahora la X1? ¿Dónde vamos? ¿María Ángel? Es que no lo sé, porque como he estado copiando, entonces voy un poco por detrás. Ay, madre por Dios. Vamos a repasar. ¿Hay alguien que sepa cómo calculamos la X1? Sacando la aparente total del circuito y restándole, o sea, y haciendo un triángulo para sacar cada cateto. Y de ahí restas cuál es del condensador y cuál es de la Z1. Bueno, no sé si hacerlo aquí o hacerlo. ¿Cuál sería lo que está diciendo Sebastián? ¿Cuál sería la potencia aparente generada por este circuito de aquí? El módulo sería VG por I1. Se me va a quedar un poco guarrería, pero. El módulo, la potencia aparente la podemos calcular simplemente como el módulo de V por el módulo de I. Es decir, que la potencia aparente en el generador sería 226 por el módulo de I sub 1, que ya lo hemos calculado. Cuando pongo puntos suspensivos es que no hago las cuentas. Una vez que tenemos la potencia aparente, ¿cómo calculamos la Q del generador? Pues tiene en el triángulo, el rectángulo, tiene la potencia total y tiene
Así que despeja uno de los catetos. ¿Y cómo hago eso? O sea, raíz cuadrada de SG Raíz menos cuadrada de SG al PG al cuadrado cuadrado menos PG al cuadrado. menos P sub G al cuadrado. Vamos a volver para atrás. ¿Con quién estamos? Lo que pasa es que no sé si hacemos las cuentas en un momentillo, así no tardo mucho. Y entre 210. Salimos un pilla. Un momentillo. Vale. A ver, 23,8. Entonces la SG aquí me sale por 226, 5380, 80, vale, al cuadrado, menos 4200 al cuadrado, y 363. Dime. Nada, es que creo que la pregunta es un poco tonta. Bueno, sí que era si tú divides PG entre SG y le haces el arco coseno, creo, ya tiene el ángulo, ¿no? Sí, Vale. sí, es lo mismo. No es una pregunta. Quiero decir, lo puedes hacer así o puedes hacerlo obteniendo el ángulo y después haciendo la reactiva con el seno de ese ángulo. Vale, vale. Vale. Vamos a ver, voy a calcular también la Q esta de aquí. Vais poniendo ya los números. Así a ver si se entiende mejor. Por 23,8 por 0,6. Da menos 3000, ¿no? Vale. Voltamperios. Ya tenemos todos los datos. Vuelvo otra vez a Juan López. Me vuelves para atrás. ¿Cómo calculamos ahora esta potencia consumida o cedida? Todavía no lo sé. Cuando era la potencia activa era un poquillo más fácil porque sabía que como es una impedancia pues me va a consumir activa. Pero con la reactiva, ¿qué hacemos ahora? Pues lo mismo, ¿no? La restamos. ¿Por qué? Tendría que estar un poco más justificado. Eh, O sea, pongo 3000 menos 3000 o... la fuente pone que absorbe reactiva, ¿no? Ajá. Entonces sería que consume. Entonces, ¿cuánto vale esto de aquí? No, el valor 3363,7 menos 3000. No sé, lo hice un poco inseguro. ¿Cómo lo veis el resto? ¿Es eso así? Pablo García, a ver, que está todavía no me he preguntado. No, porque la fuente consume la reactiva, Sí. pero entre la impedancia compleja de la Z1 y el condensador tienen que anularse, así que yo creo que es 3363 menos 3000. Para tú sabes lo O sea, que es 6000 y pico, ¿no? 6300, 6000 y pico. ¿Sí? A ver, Sebastián, por ahí, ¿qué opinión tienes también? ¿Qué crees que es 300 o 6000? Porque, hostia, de 300 a 6000 hay una diferencia grande, ¿eh? Yo es que así de cabeza, yo lo que haría sería dibujarme el triángulo entero y con los vectores mirar cómo sería, porque si yo sé que eso tiene que ser inductivo, tiene que salirme ¿Qué sabes que tiene que ser inductivo? la carga Z1, ¿no? ¿Eso dónde lo dice? Como después me pide la L, intuyo que ahí hay. No, esto aparte, esto es otra L aquí puesta aparte. Esto no tiene Ah, nada que ver con la Z, eso no tiene nada que ver con la Z1. pues ahora mismo no lo sé entonces. A ver, Álvaro Gazaba.
¿Tú qué piensas? Álvaro Guazaba pasa. A ver, vale. Esta impedancia de aquí, todos estamos de acuerdo, es que está generando 3.363 voltamperios reactivos. ¿Por qué lo está generando? Porque solo hay una resistencia y un condensador, y hemos quedado que los condensadores generan. Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Ahora hemos quedado, esto te lo dice el enunciado. Esta fuente de aquí, claro, cuando tú haces esta raíz cuadrada, podrías coger el valor positivo y el valor negativo de la raíz cuadrada, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabes si coges el positivo o el negativo? Pues en este caso te lo está diciendo el enunciado, te está diciendo que absorbe reactivo. Es decir, que esta cajita de aquí está consumiendo 3.000. Esta genera 3.300 y esta consume 3.000. Entonces, ¿qué está haciendo la Z1 esta de aquí? Por ahí creo que estaba hablando José Andrés, ¿no? Nada, es que lo que no entendí es por qué has cambiado los valores. ¿Qué valores? O sea, se supone que la Q de la fuente es 3.300. Es lo que me perdí ahí. Sí, 3.363. Claro. Y la has puesto en... Ah, no, pues porque me he equivocado, digo. Ah, vale. Este está generando 3.000 y este está consumiendo 3.363. Ahora sí, ¿no? Vale, que me raya. Venga, no, entonces quédate tú, ya que estás aquí. Entonces, la Z1, ¿qué es lo que está haciendo? Si esta está generando 3.000 y esta está consumiendo 3.363, ¿qué tiene que estar haciendo la Z1? Está consumiendo. ¿Consumiendo cuánto? 373. Pues si esta consume 300 y esta consume 3.300, en total se están consumiendo 3.600. ¿Quién les da los 3.000? Y este solo genera 3.000. No, genera 300. Genera 300. Si este está consumiendo 3.363 y este solo genera 3.000, pues alguien tiene que estar generando los 363 que faltan. Y el único dispositivo que tiene en el circuito es este de aquí. Por lo tanto, este está generando 363 voltamperios reactivos, ¿vale? ¿Qué significa que esté generando, Javier, 363 voltamperios reactivos? ¿Qué carácter tiene esta impedancia? Tiene carácter inductivo, ¿no? Vaya hombre, mira caído, ¿eh? Capacitivo. Tiene carácter capacitivo porque hemos dicho que si lo tienes aquí, este tiene carácter capacitivo porque hay un condensador y está generando, pues si este genera también tiene que tener un carácter capacitivo. ¿Cómo calculamos ahora entonces la X1? Javier, venga, sigue tú. Pues, hombre, ya sabes la tensión que tiene, ¿no? Pues 200 al cuadrado. La tensión que tiene no la hemos calculado en ningún momento. Pero La tensión esta de aquí no la hemos calculado en ningún momento. Podríamos haberlo hecho, pero no lo hemos hecho. podríamos hacerlo. Sí, ya, pero ya que se puede calcular de otra manera, dime, ¿quién habla por ahí? Félix, dime. No tienen la potencia que eran 200 vatios, ¿no? La activa. Sí, la activa son 200 vatios, la de la Z1. Más la que está generando también la reactiva, Sí. lo divide entre la intensidad al cuadrado, ¿no? Ajá. Eso es para calcular la V. No, la Yo quiero X1. calcular... No, la X1 se calcula de una manera mucho más fácil. ¿Nadie lo sabe? ¿Alguien lo sabe por ahí? La reactiva es igual a la impedancia por la intensidad al cuadrado. Exactamente. Menos 363, por lo tanto, dividido entre I1 al cuadrado, te da directamente el valor de la X1.
Y ya tendríamos los apartados D y E. Entonces vamos a resumir las fórmulas que hemos usado en este ejercicio. En una hoja en blanco. Hemos usado que la potencia es igual a la R por la I al cuadrado y que la potencia es igual a V cuadrado partido R. También que la Q es igual a X por I al cuadrado y la Q es igual a V cuadrado partido X. Esto cuando solo hay R y cuando solo hay X. Digo las de la V, ¿eh? Esta vale siempre. Y después hemos usado P es igual a V por I coseno de phi y Q es igual a V por I seno de phi. No, y después también la última, que esta también la hemos usado. Potencia aparente al cuadrado, que esto viene del triángulo de potencia, PQS. Una vez que te dibujas este triángulo, te salen ya un montón de fórmulas. Te sale esta de aquí, que S cuadrado igual a P cuadrado Q cuadrado, simplemente de Pitágoras. Te sale también que P es igual a S coseno de phi, que Q es igual a S seno de phi. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que son un montón de fórmulas. Estoy de acuerdo por ahí con que son un montón, pero lo que os comentaba es que eso, que vamos a estar tanto tiempo usando la misma fórmula que al final seguro que se te queda. ¿Vale? Dibujaros el triángulo, los triangulillos y todo eso, a veces ayuda, sobre todo al principio, a acordarte de la fórmula, a lo mejor de esta, de S cuadrado, P cuadrado más Q cuadrado, o esta de aquí, cuál es por el seno y con el coseno. Bueno, ¿alguna duda más? Se me ha quedado aquí un poco apretado. ¿Alguna duda más sobre este ejercicio? Se puede hacer de muchas maneras. Se podría también haber hecho con diagramas fasoriales. Si quieres puedes intentarlo. Yo lo he hecho así más usando potencia para que repasemos las formas de las potencias, que es de lo que va este tema. Pero también hay algunas partes que se podrían haber hecho por diagramas fasoriales. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta más? Este ya lo hemos corregido. No. Pues os voy a contar un poco sobre la medida de potencia en general. ¿Vale? O sea que no es en particular de Alterna. Este es un tema que podría estar a lo mejor en otros sitios. A mí me gusta más contarlo en el tema 8. A algunas partes a lo mejor hubiera tenido más sentido contarla en otro tema, en el tema 6 o algo así. Pero bueno, aquí lo cuento todo. Y algunas cosas, de hecho, de las que voy a contar aquí, pues ya a lo mejor suenan que las he ido comentando en clase. Os voy a contar un poco los aparatos de medida, digamos que es lo que hay dentro de los amperímetros, de los voltímetros y de un aparato nuevo que vamos a hablar hoy, que va a ser el batímetro y que nos va a servir para medir la potencia activa. Entonces, vamos a empezar primero con la definición de lo que es un galvanómetro, que consiste en tener un imán permanente aquí. Las rayitas azules son simplemente los flujos magnéticos, y después tenemos aquí el cable rojo, un cable que está aquí enrollado en una plataforma aquí que puede girar. Veis que tiene aquí como esto que pone aquí, Restoring Spring, es como si fuera un muelle, ¿vale? Y aquí tenemos enrollado el cable. ¿Para qué nos sirve este aparato de aquí? Pues si por aquí pasa un amperio, como tenemos una corriente eléctrica dentro de un flujo magnético, se va a ejercer una cierta fuerza sobre ese conductor por el que está pasando la corriente. Se va a ejercer cierta fuerza y por lo tanto esta agujita se va a mover un poquito para acá. Si en vez de pasar un amperio pasan 2 amperios, la fuerza va a ser mayor y esto se va a mover más para acá, ¿vale? De manera que con este aparato así tan simple nos puede servir para medir las intensidades. Esto es básicamente un amperímetro, ¿vale? Los amperímetros aquí los hemos representado
con este simbolito y hemos dicho que para todos los efectos de cálculo, ese amperímetro se comporta como si fuera un cortocircuito. Sin embargo, date cuenta, según el montaje, que, hombre, este cablecito que yo estoy poniendo aquí, es decir, ya habéis visto todas las prácticas. Cuando en las prácticas teníais que medir en la práctica 1, por ejemplo, la intensidad que va por esta resistencia, lo que hemos hecho en el laboratorio es coger, cortábamos este cable y ahora lo enchufamos al amperímetro. Enchufamos aquí y lo enchufamos aquí. De manera que toda la intensidad que va por esta resistencia pasa por aquí, pasa por el cable este, la agujita se me mueve un poquito en función de si va a más intensidad o menos intensidad y vuelve por aquí al mismo sitio. Evidentemente, este cablecillo, por muy conductor que sea, alguna resistencia va a tener. Es decir, que en verdad esto no es exactamente igual a un cortocircuito, sino a una resistencia con un valor muy bajo. ¿Vale? Ese galvanómetro lo vamos a representar ahora con la letra G. Entonces, ¿cómo podemos intentar que, claro, porque si esto tiene aquí una resistencia, dependiendo de si tú la pones, este aparatillo en serie o no lo pones, esta intensidad te va a variar mucho. Entonces dice, ahora lo enchufa al amperímetro y ahora la intensidad que me está midiendo no es la que estaba ahí originalmente cuando el amperímetro no estaba conectado. Entonces, de poco te va a servir. Entonces, lo que vamos a usar ese galvanómetro es para construirnos un amperímetro un poco más sofisticado. ¿Cómo se hace eso? Lo que vamos a hacer es colocar aquí el galvanómetro este de aquí, es el aparatillo este de aquí, ¿vale? Y por aquí vamos a poner una resistencia muy bajita, ¿vale? Y por aquí, esta resistencia es muy alta y esta resistencia de aquí la vamos a poner que sea casi cero, lo más bajita que podamos, ¿vale? ¿Para qué hacemos eso? Pues para que de la intensidad que viene por aquí, nosotros vamos a medir la del galvanómetro, pero en la que realmente estamos interesados en esta intensidad I. ¿Cómo relacionamos esta intensidad IM con esta intensidad I? A través de un divisor de intensidad. Sabemos que esta intensidad I de aquí, bueno, lo podemos poner al revés si queréis, yo creo que se ve más fácil al revés. Y su M de aquí es la resistencia de enfrente, RS, partido por la suma, por la intensidad total. De manera que si de aquí despejáis la I, pues sale esta fórmula de aquí, la suma de las dos divididas por la RS. ¿Para qué hacemos eso? Pues lo hacemos para que fijaros, si esta resistencia de aquí es muy alta, la intensidad que circula por aquí, la I sub M, va a ser muy pequeña, casi todo se va a ir por aquí. Entonces por aquí, imagínate que esta intensidad son, yo qué sé, 8 miliamperios. Pues entonces por aquí se te van a ir 7,99 miliamperios y por aquí se te va a ir 0,01 miliamperios. ¿Vale? Este aparato de aquí te va a medir 0,01 miliamperios, pero tú ahora cuando estés haciendo la escala esta de aquí, cuando vayas a apuntar aquí los numeritos 2, 5, 7, lo que apunta ahí es esta medida, lo que te mide el galvanómetro multiplicado por esta relación de resistencia. ¿Qué consigues con eso? Que cuando tú esto lo metas en mitad de tu circuito, cuando metamos esto aquí, cuando esto lo conectemos como si fuera nuestro amperímetro, esta I casi toda se va a venir por aquí y por lo tanto la caída de tensión aquí, como por aquí se da muy poca intensidad, pues la caída de tensión aquí va a ser muy poca y el impacto de este aparato en este circuito va a ser mucho menor que si directamente conectamos el galvanómetro aquí en serie con esa resistencia. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer con este galvanómetro? Pues también podemos usar este galvanómetro para medir tensiones. ¿Cómo se hace eso? Voy a conectarlo esto aquí como si fuera
el circuito que estuviste utilizando en la práctica. Era algo así, ¿no? Donde aquí teníais R3, R1 y R2, algo así. Vamos a suponer que queremos ahora medir la tensión que cae aquí en R2, esta V2. Lo que vamos a hacer es conectar esta resistencia aquí, RS, aquí conectamos a continuación el galvanómetro y aquí tenemos una restricción RM. Entonces, lo que queremos conseguir ahora es que, yo siempre os he dicho en clase, si tenemos un voltímetro ideal se sustituye por un circuito abierto. Es decir, que por aquí la intensidad que circula es cero. Sin embargo, con este montaje que os estoy haciendo aquí, pues esto está conectado aquí, aquí tenemos el galvanómetro, que es esto de aquí, pues evidentemente por aquí se va a tener que venir alguna intensidad que va a ser distinta de cero. ¿Por qué? Pues porque si aquí coges una intensidad que es igual a cero, el galvanómetro te va a medir un churro. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Intentamos que la resistencia RS más RM sea lo más elevada posible, estas dos resistencias que sean muy, muy altas, para que la intensidad que se vaya por aquí sea muy, 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 muy pequeña, ¿vale? Y entonces, ¿cómo calculamos? Imagínate que esto de aquí te mide que la tensión, la intensidad que pasa por aquí, pues va a ser 0,01 miliamperios. Pero yo lo que estoy interesado es en esta tensión. Pues lo que hago para calcular esa tensión es multiplicar esa intensidad muy pequeña por la suma de estas dos resistencias que son muy grandes y ya te va a dar el valor de la tensión que tú estás interesado en medir. ¿Para qué te sirve esto? Pues para que al conectarla, la intensidad que te con estas resistencias tan grandes, pues para que la intensidad que se venga por aquí sea muy, muy pequeña, porque si por aquí, imagínate que inicialmente te pasa, yo qué sé, 5 miliamperios, y cuando conectas esto te van 2,5 y 2,5, pues entonces te está alterando muchísimo el circuito original. Eso es en relación a cómo se usan los galvanómetros para medir intensidades y tensiones. Ahora vamos a ver otro elemento de medida que es parecido al galvanómetro, pero tiene una diferencia. Esta parte de aquí es exactamente la misma que la que teníamos en el galvanómetro. Es decir, es un conductor alrededor de aquí un aparato que puede girar sobre su eje. De manera que si la I sub m es más grande, pues se ejercerá una mayor fuerza y si la m es pequeña, pues se ejercerá una menor fuerza. Esta bobina se conoce como bobina móvil. Y después tenemos aquí otra bobina, que es la bobina fija, y que es ahora la encargada de crear el campo magnético. Si te acuerdas, en el primer galvanómetro yo te había dicho que aquí había un imán que era un imán fijo. Ahora, el campo magnético creado por este imán va a depender de una intensidad que pase por aquí por la bobina que está fija. ¿Vale? Entonces, ahora, el desplazamiento de esta aguja que hay aquí imagínate que hay una aguja y aquí hay un marcador, ¿vale? Va a ser proporcional al producto de I sub m por I sub f. ¿Por qué? Mientras más intensidad pase por aquí, mayor va a ser este campo magnético y por lo tanto mayor va a ser la fuerza que se va a ejercer sobre este conductor. Pero es que mientras mayor sea la intensidad que pasa por este conductor, ¿vale? Mayor va a ser también la fuerza. ¿Para qué sirve este aparato que te estoy poniendo aquí? Digamos que lo que hace es multiplicarte las señales. Te multiplica la I sub f por la I sub m, ¿vale? ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, pues eso te puede servir, por ejemplo, para medir potencia activa. Ahora te he representado ese batímetro, este aparato de aquí que se llama batímetro. Te he puesto aquí la bobina fija y la bobina móvil. Y yo lo que quiero hacer es medir la potencia activa de esta carga de aquí, ¿vale? Entonces voy a hacer el siguiente montaje. Voy a poner aquí en serie la bobina fija y en paralelo, si os dais cuenta aquí, la bobina móvil. La tensión que cae aquí en esta bobina móvil la voy a hacer exactamente igual a la tensión en los bornes de mi carga.
pero voy a intentar que esta intensidad que pasa por aquí sea lo más cercana a cero. Es decir, que si por aquí, lo que os comentaba antes, si por aquí viene 10 miliamperios, pues que por aquí se vaya 9,99 miliamperios y que por aquí se vaya pues 0,01 miliamperios. ¿Vale? Algo se tiene que ir. ¿Por qué? Pues porque si no se va nada por la bobina móvil, si no hay, por aquí no corre ninguna intensidad, entonces no se ejerce ninguna fuerza. La mayoría de la intensidad que pasa por aquí se va a venir por aquí. ¿Vale? Por eso pongo que la I sub F es prácticamente igual que la I. ¿Cómo hago que esta intensidad sea muy pequeña? Pues poniendo aquí una resistencia muy, muy grande. Ahora también quiero que la tensión aquí sea muy, muy baja. ¿Para qué? Pues para que la tensión que yo tengo aquí y la de la carga sea lo más parecida posible. ¿Cómo consigo esto? Pues poniendo aquí una resistencia muy, muy baja. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí una intensidad I sub m que es muy pequeña y que la voy a hacer proporcional, porque aquí solo hay una resistencia, a esta tensión de aquí. Y después tengo una intensidad que pasa por la bobina fija, que es muy, muy parecida a la intensidad que entra en mi carga. Como he dicho que esto de aquí lo que te está haciendo es multiplicándote señales, al final lo que voy a conseguir es que, como la aguja mide el producto de la intensidad que atraviesa la bobina fija por la bobina móvil, pues lo que me va a medir este batímetro va a ser proporcional al producto de esta tensión por esta intensidad, que es justamente la definición de potencia, ¿vale? Y por eso estos batímetros se utilizan para medir potencia. ¿Qué pasa con corriente alterna? Claro, tú imagínate, vamos a irnos al galvanómetro del principio. Imagínate que aquí, en vez de venir una corriente continua, viene una corriente alterna, que ya hemos hablado 3000 veces de la corriente alterna que tiene esta pinta. Es decir, 50 veces por segundo, por aquí está corriendo 5 amperios para un lado, 5 amperios para otro, 5 amperios para un lado, 5 amperios para otro, que es esto de aquí. 5 amperios menos 5 amperios, 5 amperios menos 5 amperios. Eso, 50 veces por segundo. Pues entonces la fuerza que se estaría ejerciendo aquí en esta aguja estaría así como vibrando, ¿no? 50 veces por segundo, pero no se movería. Y por lo tanto no te mediría absolutamente nada. ¿Qué es cómo se hace entonces para medir intensidades en la corriente alterna? Lo que se usa también es algo parecido a un batímetro y lo que intentamos es que se haga el producto de las dos intensidades y después hacemos la raíz cuadrada y por eso nos mide los batímetros usados para medir intensidades, nos miden la intensidad eficaz. ¿Y qué pasa si utilizamos un batímetro para medir potencia en alterna? Pues aquí sí que ahora funciona y justamente este batímetro, aquí yo creo que no lo comentamos tampoco mucho, te mide exactamente el valor de la potencia media. ¿Por qué? Acordar otra vez de la definición de la potencia instantánea en alterna. La potencia instantánea en alterna tenía esta pinta. ¿Vale? Este aparato te va a medir esta potencia alterna, pero claro, como esto está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando 50 veces por segundo, al final lo que te va a medir el aparato es justamente la potencia media. Se va a quedar para la aguja la potencia media, que es justamente lo que nosotros hemos definido como P. ¿Vale? Entonces, este trozo de rollo que he contado, más o menos de 20 minutos, es un poco más para que sepáis de dónde viene lo de cuando ahora dibujemos, no nos va a dar tiempo, pero el próximo día ya haremos ejercicios con medidas de potencia, pues para que cuando yo te dibuje este batímetro de esta manera y digamos, esto de aquí, esta es la intensidad que atraviesa la bobina amperimétrica y esto será lo que atraviese la bobina voltimétrica. ¿Qué significa esta bobina y esta bobina? Pues justamente las bobinas estas de aquí que hay en el aparato de medida del batímetro, ¿vale? Yo creo que hoy ya no va a dar tiempo a contaros lo que mide un batímetro. Entonces, seguimos. El lunes no hay clase, el martes tampoco, entonces nos vemos ya el miércoles de la semana que viene.
¿vale? Hasta luego.